Muy bien, chicos, continuando con la clase del día de hoy, vamos a ver nuestra lección número 15. Y el título es Jesús obedeció por amor. Ese va a ser nuestro título y vamos a ver nuestra lección. Después que el hombre pecó, recordemos, ¿verdad? Que cuando Adán y Eva, ellos pecaron, ¿verdad? El hombre fue condenado a vivir separado de Dios, ¿verdad? El pecado ya había roto esa relación que había el hombre con Dios. Y para restaurar esa relación, alguien santo y perfecto debía morir por todos, ¿verdad? Y viéndolo bien, no había nadie perfecto, ¿verdad? Entonces Dios sabía que el único que cumplía con esos requisitos era Jesús. Su único hijo, imagínense qué difícil para Dios, ¿verdad? Era el único hijo de Él y por amor a nosotros, Él lo envió acá a la tierra. Así que Jesús vino al mundo y habitó entre los hombres. Mientras estuvo acá en la tierra, ¿verdad? Él hizo muchos milagros, ayudó a muchas personas, sanó muchos enfermos, ¿verdad? Y estas personas, muchos creyeron en Él, pero otros no. Como los principales sacerdotes que lo consideraban un farsante. Ellos no creían que Jesús fuera el Hijo de Dios. Y ellos deseaban matarlo. Imagínense cuánto era el odio que ellos sentían hacia Jesús. Una noche, mientras Jesús oraba, fue apresado por sus enemigos. Recordemos en la historia que uno de sus discípulos, de los que andaban con él, fue el que se prestó para hacer esto, ¿verdad? Y después de enjuiciarlo, no encontraron nada que lo acusara. Cuando Judas se entregó a Jesús, recordemos que él estaba en el Getsemaní orando con sus discípulos, ¿verdad? Y llegan ellos y Judas, para decir o para enseñar quién era Jesús, porque había muchas personas ahí, él dijo que le iba a dar un beso en la mejilla. Y así fue como él vendió a Jesús. Y después dice de esto, ¿verdad? Lo apresaron, lo llevaron a juicio, pero no encontraban nada que lo culpara, ¿verdad? Y entonces los escribas y los sacerdotes estaban viendo de qué manera hacían caer a Jesús. Y por eso dice que entonces le preguntó un sacerdote: ¿realmente tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Y él viene y dice: sí, yo soy el Hijo de Dios. Entonces, al decir esto, ¿verdad? Viene y eso tuvieron para acusarlo. Y dice que lo llevaron a juicio y lo sentenciaron a morir crucificado. Después de haberle azotado, lo llevaron a un lugar llamado Gólgota. Y ahí lo crucificaron. Acá podemos ver una imagen, ¿verdad? Donde Jesús está crucificado. Este fue en el Gólgota. Él tuvo que cargar la cruz y al llegar ahí lo crucificaron. No fue fácil para Jesús, ¿verdad? Nosotros a veces nos hacemos un raspón, un golpe y luego lloramos o nos lastimamos. A Jesús lo clavaron en la cruz y Él sufrió ahí. Él sintió ese dolor y lo hizo por amor a nosotros. Al pasar las horas hubo tinieblas sobre la tierra y el velo del templo se rasgó en dos. Después Jesús dijo a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Todos los que estaban mirando se estremecieron y el centurión que vigilaba dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y así fue como Jesús murió por la humanidad y nos dio la salvación. Acá fíjense que ni el centurión creía que él fuera el Hijo de Dios. Pero cuando sucedió todo esto, él dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Muy bien, el único que podía dar a conocer el gran amor del Padre hacia la humanidad era Jesús, su Hijo. Cuando murió en la cruz nos demostró cuánto nos ama Dios. La salvación es para todos, pero es posible solamente a través del sacrificio de Jesús. No, Jesús murió por nosotros, pero de igual manera, para obtener esa salvación, nosotros debemos de recibirle en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Así nosotros podemos recibir la salvación que Él nos está regalando. Muy bien, mis niños,
vamos a ver nuestra hoja de trabajo y dice una caja de palabras. Encierra en un círculo azul las acciones que se relacionen con las cosas que hizo Dios, con rojo las que hizo Jesús y con verde las que se relacionan con los hombres. Entonces, con azul lo de Dios, con rojo lo de Jesús y con verde lo de los hombres. No nos vayamos a confundir. Repasando, azul las acciones que se relacionen con las cosas que hizo Dios, rojo las acciones que se relacionen con las cosas que hizo Jesús y verde las acciones que se relacionen con las que hacen los hombres. Muy bien, después de hacer esto, vamos a elegir algunas de estas acciones y formar 3 oraciones que se relacionen con el tema de la clase. Aquí hay 3 líneas, una oración en cada línea. Por ejemplo, una podría ser: Jesús envió a su Hijo, utilizando la primera, para morir por nosotros. Esa sería una. Ustedes pueden hacer las otras 2 o si ustedes quieren, ustedes pueden hacer las 3 como ustedes quieran. En la página siguiente, página 34, dice: une los puntos de acuerdo al versículo que memorizaste y formarás una figura muy significativa para los cristianos. Acá tenemos una cruz. El versículo está en la página 33 que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el versículo y en base a ese versículo nosotros vamos a unir los puntitos acá. Y en la tercera dice: organiza los hechos de acuerdo al orden en que ocurrieron y escríbelos correctamente sobre las líneas. Acá, por ejemplo, el número 1 vamos a escribir lo primero que sucedió. Acá están en desorden. Yo los voy a ir ordenando cronológicamente lo que ocurrió primero. Muy bien, mis niños, esta fue la lección número 15, Jesús obedeció por amor. Fue un gusto haber estado con ustedes, que el Señor me los bendiga, un fuerte abrazo y los quiero mucho. Bendiciones.